Sean todos bienvenidos. Gracias por la confianza en este ministerio. Muchas gracias por acompañarnos. A los que siempre nos respaldan y a las personas que por primera vez nos visitan, muchas gracias. Realmente es un honor y un privilegio para mí poder compartir con ustedes estas conferencias que a lo largo de los años Dios nos ha permitido, con la experiencia que el Señor nos dio en el mundo comercial, poder compartir con ustedes algunas estrategias que nos van a ayudar para ser más productivos, para ser más rentables, para aprovechar al máximo los recursos que Dios nos ha dado. Porque al final los recursos son de Dios. Pero uno de los recursos más importantes que Dios nos ha encomendado, y sobre todo a las personas que tienen posiciones de liderazgo, es el recurso humano. Es lo más valioso delante de los ojos de Dios. Recuerdo una ocasión cuando los fariseos le dicen a Jesús: ¿por qué tú sanas el día de reposo? Le dice. Y Jesús les dice: ¿cómo es que ustedes, si el día de reposo un buey o un asno queda atado, lo liberan? ¿Y cómo esta hija de Abraham, que ha estado atada por 18 años, no la vamos a liberar? Decía. Hablando los fariseos preocupados por la parte material, pero el Señor les manda un mensaje donde dice que debemos de estar más preocupados por la vida humana, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así es que en esta hora, con la ayuda del Señor, vamos a compartir con ustedes un tema de mucha importancia, que es cómo motivar a su equipo de trabajo y mejorar su productividad, mejorar su rendimiento. Para esto vamos a conocer un poquito lo que significa la motivación, que es un tema que está muy de moda, cómo motivar, y el coaching. Pero la motivación viene del latín motivus o motus, que nos da una idea de movimiento. Raíz del comportamiento, es decir, ¿qué es lo que mueve diariamente nuestras acciones? Debe haber un dínamo interno que nos está llevando a cabo, que nos está moviendo para ciertas acciones. Entonces la motivación son todos esos elementos que nos mueven hacia la acción. Cuando una persona está desmotivada, quiere decir que no tiene ningún factor que lo está llevando a la acción. Y por eso es que cae en un estado incluso hasta de depresión, porque no hay motivación, es decir, no hay ningún factor que lo lleve a moverse o a actuar, ¿no? En la psicología educativa definen la motivación como el estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. Miren, importante, activa, dirige y la mantiene. Cuando la motivación, ese factor interno que activa, deja de estar presente, la conducta deja de ser. Y por eso dice: usted empezó trabajando bien y hoy ya no trabaja igual. ¿Qué pasó? Dice. ¿Qué factor desmotivante hubo para que haya empezado bien y con el tiempo dejó de actuar así? Y muchas veces es la responsabilidad de los líderes, de los jefes, el por qué el empleado dejó de actuar de manera motivada. Vamos a conocer un poco esos elementos el día de hoy. Y decía Albert Einstein: si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. A través de su comportamiento podemos ir entendiendo sus motivaciones. De hecho, Jesús dijo en una ocasión: por sus frutos los reconoceréis, dijo. Nadie puede dar, el árbol malo no puede dar fruto bueno, dijo. Entonces, es importante porque los comportamientos nos dicen qué motivaciones hay detrás de las personas, que pueden ser motivaciones buenas o motivaciones malas. La ley de Dios y las motivaciones. Fíjese que esto de motivar no es una idea del hombre, es una idea de Dios. En Deuteronomio, cuando Dios le puso leyes y estatutos al pueblo, fíjese bien, le dio dos elementos motivacionales. Le dio lo que la teoría de Skinner, el psicólogo Skinner, decía, que el comportamiento del hombre tiene que ver con recompensas o amonestaciones. Y miren lo que dice en Deuteronomio la palabra de Dios, en Deuteronomio 28. Si obedeces al Señor tu Dios, vendrán sobre ti
y te alcanzarán todas estas bendiciones. Había un condicionante y un resultado de, había un factor motivacional. Estas bendiciones te vienen si hay obediencia a la ley, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Mire qué interesante, había un motivador, que era la bendición, pero había una amonestación, era las maldiciones que estaban ahí. O sea que esto de motivar al hombre, por la misma naturaleza caída que el ser humano tiene, el ser humano necesita motivaciones, por su naturaleza caída desde Adán y Eva. ¿Qué es lo primero que le pasó a Adán cuando transgredió la ley? Le vino temor. Y ahora, lejos de estar valiente y activo delante de Dios, ahora se había escondido. Y se escondió de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que cuando hay desmotivaciones nos escondemos. O sea, es interesante cómo la desmotivación nos impide alcanzar las metas que nos hemos trazado. Y no solo las nuestras, las que Dios quiere para nosotros. La importancia que tiene la motivación. En el mundo empresarial es, mire, desde el punto de vista comercial es altamente rentable. Motivar a su personal es altamente rentable. Aumenta la productividad. Disminuye la rotación de personal. ¿Cuánto cuesta contratar, capacitar, entrenar y que una persona en 6 meses llegue a rendir igual que el resto? ¿Cuánto le cuesta a usted? Ahora no se diga porque la indemnización es obligatoria. ¿Cuánto cuesta estar entrenando gente y sacando? Es sumamente caro, pero cuando usted motiva a su personal, disminuye la rotación de personal. Mejora el clima laboral. Claro, al estar más motivados, me siento bien, el clima laboral es mejor. Mire, ¿cuántas horas pasamos nosotros en el lugar de trabajo? Pasamos más tiempo en el lugar de trabajo que en la casa. Imagínese usted 8 o 9 horas en el lugar de trabajo, en un ambiente que no es agradable, la productividad se viene para abajo. En un ambiente donde no hay un buen, digamos ahí bien, un ambiente laboral que no tiene un buen clima, lo que hay es fuga de capital humano. Y la gente está pensando más, ¿a dónde pongo currículum? ¿A dónde me voy? ¿A qué otra empresa me voy? Que estar pensando en cumplir los objetivos para lo cual usted lo contrató. Y si algo no puede controlar usted es lo que está pasando en la mente de la gente. Usted puede controlar que esté físicamente sentado en un escritorio 8 horas si quiere, pero puede ser una persona muy poco productiva, porque su mente no está con usted. Promueve la creatividad. Hay empresas que necesitan diseño, que necesitan que la creatividad del ser humano se manifieste. Y el ser humano es altamente creativo. Si no, analice a un niño. Son sumamente creativos. ¿Por qué perdemos esa creatividad con el tiempo? Porque nos desmotivamos. La desmotivación nos aleja de la creatividad. Y mire que en las reuniones donde usted está alegre, incluso en reuniones donde usted está bromeando, surgen muy buenas ideas. Pero en reuniones donde todo está tenso, mire, las ideas no surgen. Es más, las malas ideas pueden surgir ahí, porque vienen motivadas por el temor. Pero mire, cambie usted de ambiente y va a ver usted todas las... Mire, muchos buenos negocios en una mesa de restaurantes se salieron a luz y los escribieron en una servilleta. Y ahí salieron tremendas ideas. ¿Por qué? Porque estaban en un ambiente motivador. Genera entusiasmo y también pasión por la compañía. Y no solo pasión para el personal que trabaja, pasión para los clientes que van. Mire, en Estados Unidos los clientes Apple son tan fanáticos y tan apasionados por la marca que algunos se hacen el corte de pelo con la marca de la manzanita. Y usted dice, qué fabuloso, dice, que la gente le haga publicidad de una manera gratuita. Es porque hay pasión por la marca. Sale el primer aparato y son los primeros que están haciendo fila y cola y salen con sus... Eso es pasión. ¿Por qué? Porque hay entusiasmo. Ahora, ese entusiasmo en el cliente no puede estar si no hay entusiasmo en sus empleados. Si su gente no está con entusiasmo, yo no puedo transmitir entusiasmo. Así que es importante la motivación, es muy rentable. Lo que pasa es que no nos gusta invertir en ella, porque lleva esfuerzo.
¿Qué ha motivado al hombre a realizar grandes hazañas y descubrimientos? Mire lo que hace la motivación. Los grandes inventos se llevaron a cabo porque había una motivación detrás. ¿Cómo es que llegó el hombre a la luna? ¿Cómo es que hay personas que deciden escalar una montaña, un Everest? Grandes hazañas, ¿verdad? ¿Cómo es que se han inventado el aeroplano, los hermanos Wright? Y a pesar de las dificultades siguieron hasta que encontraron la forma de volar. Porque había una motivación que los estaba llevando a ese comportamiento. La pregunta es, ¿por qué vino usted hoy a esta conferencia? ¿Qué lo motivó a venir? Porque si usted vino ahora aquí, algo lo tuvo que haber motivado. El tema, o a lo mejor el desayuno, y si quiero ir a desayunar sabroso, ¿verdad? Pero algo lo motivó. Usted sabrá si esas motivaciones son las correctas o no son las correctas. Algo lo tuvo que haber movido. O a lo mejor dijo, voy a salir temprano para eliminar el tráfico. Ahora, si usted no vino hoy con la motivación correcta, muy difícilmente se va a llevar aquí el mensaje de la conferencia. Si usted no vino con la motivación correcta, decir, quiero aprender, deseo mejorar. Deseo mejorar el clima laboral en mi organización, quiero hacer más productiva a mi gente. Si usted no vino con esa intención, muy difícilmente se va a llevar información, pero esa información no la va a poder procesar en algo provechoso. Un dato a considerar, hay un estudio del Public Agenda Forum de los Estados Unidos que nos dice que el 50% de los entrevistados dijo no esforzarse en su trabajo más de lo necesario para mantenerlo. ¿Cuántos empleados estarán en su organización que hacen nada más el mínimo para no perder el empleo? Imagínense usted el nivel de productividad que se está perdiendo. El 60% sentían que no trabajaban tanto como solían hacerlo anteriormente. Quiere decir que cuando empezaron en la organización lo hacían muy bien, lo hacían con entusiasmo, eran los primeros, los que se iban de último. ¿Y por qué con el tiempo ese empleado que fue tan bueno dejó de serlo? Porque hubo factores que al inicio lo motivaban, pero con el tiempo esos factores, como no dieron resultado de lo que esperaba, empezaron a perderse con el tiempo. Y entonces el rendimiento del empleado se bajó y se llevó al nivel del resto de los empleados de la organización. Entonces, imagínense el desperdicio humano, digo yo, la capacidad que tenemos y que poco la aprovechamos. Hay otro estudio del Public Agenda Forum de los Estados Unidos que dice que menos del 20% de los trabajadores sentían que trabajaban a plena capacidad, menos del 20%. Y el 75% afirmó que podía ser significativamente más eficaz que en el presente. O sea, en otras palabras, si usted le pregunta, ¿y usted puede dar más? Puedo dar más. Mire qué importante, o sea, ¿hasta dónde puede llegar una organización si sus empleados están dispuestos a dar el 100% de su capacidad? ¡Qué desperdicio! Mire qué interesante. Lo que pasa es que no hay motivadores suficientemente fuertes para llevar al empleado a trabajar a ese nivel. Ese es el problema. Y hay otro estudio de Sid Gallup hablando de los empleados motivados. Los empleados motivados, decía Sid Gallup, el 78% recomendarían los servicios y productos de la compañía. Serían sus mejores promotores, sus mejores vendedores. Imagínense una empresa grande que tiene 500 empleados. Tener 500 publicistas, qué tremendo impacto en la sociedad, ¿verdad? Porque cada uno de ellos llega a su casa y en su casa tiene un núcleo de influencia. Si esas personas están motivadas, casi el 80% estaría recomendando los productos que usted vende hacia otras personas. En las universidades, la mayor influencia que tiene el joven para inscribirse en una universidad es la referencia de terceros. ¿Se da cuenta? Qué importante. 58% dicen que su trabajo saca sus ideas más creativas. Es decir, su trabajo lo estimula a ser creativo. Y yo pregunto, en su organización, ¿cómo está su ambiente? ¿Estimula a la creatividad? ¿O es la ley del terror? Porque si es la ley del terror,
Nadie puede surgir, hacer nacer su creatividad cuando hay temor con la jefatura, con el líder. Mire, ¿por qué los niños, cuando usted pregunta en clase y el maestro hace una pregunta, ¿por qué nadie levanta la mano para contestar? No es que no la sepan, tienen temor de que alguien se vaya a burlar de ellos. Entonces el temor, ese ambiente de crítica lo que hace es disminuye la creatividad, la opaca y la guarda. Otro se la va a llevar. Mire, ¿sabe que Walt Disney, el creador del parque de diversiones más grande del mundo, cuando empezó, él estaba como empleado en una organización? Y usted sabe que lo despidieron en esa empresa por falta de creatividad. Yo me imagino que ha de haber pasado con esta gente cuando vieron el imperio que había creado. El problema no era él, el problema es la organización donde había caído, que no supo valorar el talento y desarrollar toda esa mente brillante que ese hombre de un ratón lo que hizo. Qué maravilloso, ¿verdad? De un ratoncito, ¿verdad? Mire, si lo hizo con un ratoncito, veamos a ver qué animal local tenemos aquí que podamos nosotros. Tal vez las iguanas, ¿verdad? Y el 70% entienden mejor las necesidades de los consumidores, se preocupan más por los consumidores y como entienden mejor sus necesidades, están dispuestos a ayudarle a solventar los problemas que llegan. Porque todo cliente de su organización llega a su empresa porque tiene un problema y lo que quiere es salir de ahí sin el problema, ¿verdad? No quiere llevarse otro. Mire qué interesante, ¿por qué se pierden los clientes? Algunos por fallecimiento, otros porque se mudan, se hacen amigos de otros. Pero al final el 68% se pierde, el 68% se pierde debido a indiferencia, mire, y mala atención de la persona de venta y servicio. En otras palabras, no está motivado para atender bien al cliente. Fíjense bien, no es mal servicio, esto no dice que sea mal servicio, dice es indiferencia. Algunas veces es mala atención, pero la mayoría de los casos es que hay una indiferencia. Llega la gente, no lo saludan, si lo saludan es muy frío. Al final se siente el cliente que su presencia no es bien recibida. ¿Por qué? Porque no hay motivación, no están motivados. Están pensando en la hora del almuerzo, a qué horas van a salir, o que si tienen que ir a la universidad, o si tienen noticias del empleo al cual acaban de aplicar. Pero no está su mente ahí. ¿Por qué? Porque hay factores, en vez de motivacionales, desmotivacionales para su empresa, motivacionales para otras cosas. Y me llamó la atención esta caricatura, donde llega un cliente a la organización y dice, ustedes por la tarde no trabajan, ¿verdad? Le dice, no, por la tarde no venimos, dice, cuando no trabajamos es por la mañana, dice. Mire qué interesante, ¿verdad? El espíritu, lo que refleja es el espíritu desmotivacional de que aun cuando usted tiene empleados físicamente presentes en sus organizaciones, si no están alma, cuerpo y espíritu ahí, realmente hay mucho todavía por hacer. Entonces, ¿qué es lo que dirige nuestro accionar? ¿Qué dirige que hagamos o no hagamos algo? Que las instrucciones que nos dieron en la empresa se llevan a cabo o que no. ¿Qué hace que hagamos las cosas con entusiasmo o sin entusiasmo? Hay dos factores que influyen en eso. Las fuentes de motivación provienen de son dos fuentes. Una es la fuente intrínseca, es decir, principios, intereses personales, deseos de superación, satisfacción personal, convicciones, lo que viene de adentro, aquello que me motiva de adentro, independientemente de lo que está pasando por fuera. Es decir, aquello, no, yo deseo superarme, deseo sacar una licenciatura porque quiero mejorar la calidad de vida de mi familia. Y ese elemento interno lo está moviendo y lo está moviendo independientemente de nada. Esos son los intrínsecos, son los más fuertes, los que vienen de adentro, los que no se los quita nadie, ¿verdad? Aquellos que están dentro de usted. ¿Qué es lo que movía a gente como Martin Luther King a llevar a cabo esa revolución por la igualdad entre los hombres de color? Era algo intrínseco, algo intrínseco. Sus situaciones externas eran adversas, pero lo que había dentro de él, ¿qué es lo que movió a un Martín Lutero a levantarse contra un sistema? Una motivación intrínseca.
Son las más fuertes, son las que necesitan al final quitarle la vida a la persona para que desaparezcan. Y la otra es la fuente de motivación extrínseca, es decir, aquello que depende de lo que está sucediendo alrededor. Mi salario, las recompensas que me dan, las promociones, las amonestaciones, los castigos, los miedos, los incentivos, todo aquello que es externo, ¿verdad? Normalmente a un niño, si usted le pregunta, ¿quiere ir al colegio? ¿Qué le va a decir? No. Si no hay una motivación extrínseca, no va al colegio. Usted necesita, porque hay una edad en que necesita amonestaciones, castigos. Si usted no va, castigue. Entonces, ¿qué pasa? Las motivaciones tienen que llevar una combinación entre lo intrínseco y lo extrínseco. Tiene que ser combinado. No puede dejarlo abierto. Ahora, en la medida que la persona va madurando, las motivaciones van siendo más intrínsecas que extrínsecas, ¿verdad? Y a personas líderes, por ejemplo, tienen más motivaciones intrínsecas que motivaciones extrínsecas. No dependen de lo que está sucediendo afuera. Se automotivan, incluso los líderes tienen esa característica. Se automotivan. Mire, Mandela pasó 20 años preso. Y ese hombre cuando salió de ahí fue presidente de Sudáfrica. ¿Qué cree que pasó haciendo esos 20 años? Alimentándose, motivándose. Ese hombre salió cambiado de ahí. Pero se motivó, se automotivó y a través del perdón cambió toda la nación de Sudáfrica. Había una motivación intrínseca muy fuerte. Y lo expresa el apóstol Pablo. Miren, Romanos 13, el apóstol Pablo dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué motivación vemos aquí? ¿Intrínseca o extrínseca? Aquí es una motivación extrínseca, viene de afuera, dice que hay, porque no en vano lleva la espada, dice los magistrados. ¿Qué pasa en un país donde las leyes no se aplican? Donde no hay castigos al malhechor. ¿Qué sucedería con un país así? Se vuelve una anarquía, la ley del más fuerte. Por eso es importante lo que dice Pablo, tiene que haber un motivador extrínseco que regule el accionar de las personas. Mire qué importante. La teoría motivacional más popular, la más popular, hay varias teorías, está la teoría de Sigmund Freud, está la teoría de Frederick Herzberg, la teoría de los dos factores, pero la más popular, por lo menos en el mundo comercial, es la teoría de Abraham Maslow, que fue un psicólogo, padre de la psicología humanística y creador de la famosa pirámide de las necesidades de Maslow, que en los libros de marketing ahí está. Los libros de Kotler en Fundamentos de Marketing se estudia la pirámide de las necesidades para poder conocer las necesidades del cliente. Estas necesidades, decía Maslow, son intrínsecas, es decir, vienen innatas en el hombre desde que nace, vienen con paquete. Entonces, si son intrínsecas en el hombre, usted no las puede eliminar. Lo que tiene que hacer es descubrirlas para satisfacerlas. Pero ahí están. Entonces, es importante entender esto, porque el ser humano, mire, el ser humano es el ser más necesitado sobre la faz de la tierra. Es el más necesitado, ni los animalitos necesitan tanto como el hombre. Necesidades fisiológicas, emocionales, espirituales. Es complejo el ser humano. ¿Y por qué tanta necesidad? Porque se separó de Dios. Fíjese, es tremendo. Así es que esto es parte del paquete de una humanidad caída. Entonces decía Maslow, hay 5 necesidades sobre las cuales el hombre busca, el hombre busca satisfacer de una manera o de otra, decía. Y él decía, están las necesidades fisiológicas o básicas, ahí está la alimentación, el mantenimiento de salud, la respiración, descanso, todo está ahí. La necesidad de seguridad, decía, el hombre necesita sentirse seguro y protegido. Están las necesidades sociales, decía, aquellas necesidades de afecto, de asociación, de aceptación, sentidos de pertenencia, ¿no? Por eso es que hay personas que se afilian, por ejemplo, Harley Davidson tiene un grupo de motorizados
¿Qué buscan ellos? Realmente no es tanto la motocicleta, sino el sentir que forman parte de un grupo de personas. Son comunidades. Se satisface la necesidad social y está también decía él la necesidad de autoestima, que es el reconocimiento, la confianza, el respeto, el sentirse apreciado, ¿verdad? ¿A usted le gusta estar con gente con quien usted se siente que lo aprecian, que aprecia su presencia? Porque hay una necesidad del hombre. ¿De dónde viene esta necesidad? Viene de la humanidad caída, porque el ser humano, mire, ¿por qué mató Caín a Abel? Pues porque estimó la ofrenda de Abel y no estimó la mía. Y lo que hizo es dejó soltar toda su naturaleza y acabó con su hermano. Cuando lo que tuvo que haber buscado era cuál era el modo de reconciliarse con el Señor, que era a través de la ofrenda y el sacrificio, que es lo que había llevado. Pero miren qué interesante, les explico esto porque está en la naturaleza humana. Mire, un niño que nace estimado por sus padres, emocionalmente es mucho más estable que alguien que no. Es una necesidad y viene desde infancia. Y la necesidad de autorrealización es el desarrollo potencial. Cuando usted siente que ha llegado a su trabajo, lleva 15 años en su trabajo y usted dice, yo quisiera hacer algo más significativo. Y por eso es personas cuando se retiran, se entregan a trabajos voluntarios y no reciben paga. Pero hacen aquello que siempre quisieron hacer, aunque no reciben salario. Porque había algo, dice. Entonces, todas las necesidades del ser humano, Maslow dice, están enfrascadas en estas 5, decía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, algo bien importante también es que Maslow decía, en su teoría, que el ser humano no busca satisfacer la necesidad superior hasta que la inferior no ha estado satisfecha. Alguien que necesite traer pan a su casa y no tiene que comer, no le interesa la necesidad de estima ni autorrealización. Él lo que quiere es llevar comida a su casa. Mientras esa necesidad no esté satisfecha, la siguiente no es buscada, que es la de seguridad. ¿Verdad? Una vez ya lleva, por eso es que hay gente que le dice, mire, deme trabajo, no importa de qué. Ahora, ya una vez lo tiene, si no está haciendo aquello que le agrada, va a ir buscando ¿qué? Satisfacer las otras necesidades de autorrealización, de estar en el área donde realmente desea estar. Pero mientras la parte salarial no está, mientras no trae comida, no puede pasar a la de seguridad. Y si no tiene seguridad, si para llegar a su casa tiene que pasar por zonas altamente conflictivas y cada día alguien pierde la vida en ese camino, a esa persona no le interesa ni la estima que le pueda dar en su empresa, lo que le interesa es cambiar de casa lo antes posible para que ese elemento de la inseguridad ya no esté presente. Por mucho que, mire, ese empleado, usted lo podrá motivar lo que quiera, pero mientras tenga el problema de la seguridad y su trabajo sea lo que le está generando esa inseguridad por la ruta que tiene que tomar, esa persona no va a estar bien hasta que cambie de trabajo y busque un trabajo que le brinde más seguridad. Entonces esto es bien importante entender porque las necesidades se van buscando de manera gradual de abajo hacia arriba. La pregunta aquí es, ¿están sus empleados suficientemente motivados para cuidar a sus clientes? ¿Qué tan motivados están? ¿Quién cuida a sus clientes? ¿Quién atiende a sus clientes? Son los empleados. El dueño normalmente pasa en una oficina, pasa pensando en cómo hacer más negocio o cómo arreglar el problema financiero que decía el licenciado Castillo. Pero ¿quién está en el punto de venta? ¿Quién está detrás del mostrador? ¿Quién es el vendedor que está llegando a visitar a las empresas? Son sus empleados. ¿Cómo están motivados? Eso es lo que hay que preguntarnos, porque a lo mejor su empresa no está siendo suficientemente productiva porque sus empleados no están con el suficiente nivel de motivación. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender ahora. Este hombre, Richard Branson, es el creador de una aerolínea, Virgin Airlines. Es un empresario muy reconocido en los Estados Unidos y que creó también lo que se llama Virgin Records. Él dijo, creo en verdad que si cuidas a tus empleados, ellos, dijo, cuidarán de tu negocio, decía. Entonces, ¿cuál era la meta de este hombre? A cuidar a su gente, atender a su gente, para que ellos después se encargaran. Y es un empresario que maneja más de 30 empresas en los Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Con esta filosofía de negocio.
Es que esta filosofía de negocio está presente en todo lo que hace. Y le ha dado muy buenos resultados. La gente, fíjese qué interesante. Si bien el sueldo es un atractivo laboral, pero no todo el mundo busca solo la parte económica. 38% dice, buscan que les permita a la empresa adquirir conocimientos y experiencia. ¿Por qué? Porque quieren sentir que van mejorando sus capacidades. Y las capacitaciones y el conocimiento lo quieren adquirir. 40% dice que quieren una empresa que no afecte su salud personal. Por ejemplo, de repente está en una fábrica y los contaminantes son muy grandes, eso va a ser un desmotivador. Yo tuve una persona que falleció de efisema pulmonar porque muchos de sus años de trabajo los hizo quemando ladrillos. En la empresa donde estaba quemaban ladrillos, pero eso le afectó en su salud. Entonces, las personas buscan este tipo de empresas. O sea, por eso es que hoy está muy de moda la seguridad industrial. Porque de repente le toca limpiar vidrios y no tienen todo el sistema necesario de seguridad, esa persona no le va a llegar a trabajar muy motivado porque no sabe en qué día, ¿verdad? Puede ser el último. Y mire qué interesante, 47% dijo que quería una empresa que el trabajo sea seguro. En otras palabras, la inestabilidad laboral genera desmotivación. ¿Y cómo se da la inestabilidad laboral? Mira, aquellas empresas donde los despidos están a la orden del día, algo está pasando. Y lo que está haciendo es que el personal que se queda se siente tan inseguro que mejor emigra. Es como cuando usted tiene el hormiguero y lo patea, ¿verdad? Y todo el mundo sale corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque quieren sentirse, mire, es la parte de la seguridad que decía Maslow, sentirse seguro. ¿Cuántos de sus empleados se sienten seguros en su trabajo? Se sienten estables. Se sienten que de aquí a mañana su trabajo no depende del estado anímico del dueño. ¿Cuántos se sienten así? Porque esto es importante, casi la mitad de los empleados dijo eso. El 60% dijo que le interesaba estar en una empresa en donde el trabajo fuese interesante. Mire, retador, que fuera algo de significado. Entonces, estos elementos nos dan panorama para entender cómo puedo yo llevar parte de estas estrategias a mi empresa. No todas, agarre aquellas en las cuales su empresa tiene capacidad de hacer. Entonces, conociendo todo esto, la importancia y los efectos que produce la motivación o la desmotivación en las organizaciones, la pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿qué puedo hacer para motivar a mi personal? De acuerdo al análisis de Maslow. Ya entendimos las necesidades que usted y yo tenemos y todas personas que han nacido en este mundo nace con ese paquete de necesidades. Ahora, ¿qué puedo hacer para yo ayudar a mi gente? Mire, si Dios le ha dado a usted recursos humanos bajo su cargo, es una responsabilidad de parte delante de Dios. Se los ha dado para que los cuide. Y si Dios le manda clientes a su empresa, también se los manda para que los cuide. Si no, de repente estamos pidiéndole al Señor, mándame clientes, y cuando Él se los manda, no los cuida. Entonces el Señor se los va a mandar a otro que sí. Porque mire, todo viene de Dios, toda bendición viene de arriba. Pero el Señor dice, bueno, ¿estás cuidando los recursos que yo te he dado? ¿O solo estás preocupado por los balances y los estados financieros? Que muchas veces eso es el resultado de nuestras acciones dentro de la organización. Al final de cuentas es el resultado de causa y efecto. Vámonos mejor a las causas, ¿qué está pasando, no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es cubrir las necesidades económicas, ¿verdad? Es decir, pagando salarios y prestaciones correctas, ¿verdad? También haciendo efectivo el salario en el tiempo y la forma acordada. No retenerle a la persona el salario, ni pagárselo después, ni por parte, no. Ofreciendo incentivos por el trabajo bien hecho, el premiar la labor, ¿verdad? Y también pagarle sus prestaciones, su seguro social, su AFP. Mire, hay personas que han salido en el periódico ahí, que han retenido seguro social y AFP que le han descontado a los empleados y lo han ocupado como medio de financiamiento. ¿Cómo va a estar una organización así? No se puede. Porque hay inseguridad. No solo no tengo la prestación, sino que hay una inseguridad en el trabajo.
Entonces sienten que se están aprovechando. Entonces miren lo que dice la Biblia al respecto. Jeremías 22:13 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Miren, qué importante. A veces, esto incluye también, ¿sabe qué? Muchas veces hay personas que llegan por necesidad y son gente muy preparada. Y usted tiene la capacidad de pagarles, pero como están necesitados, usted no le paga lo que realmente vale la persona, ¿ves? Sino que le paga lo que en ese momento la circunstancia de él está dispuesto a recibir. Y si usted tiene la capacidad económica para pagarle más de acuerdo a esa capacidad, está pasando lo que dice el profeta Jeremías aquí, ¿verdad? No dándole el salario de su trabajo. Y es cierto, mire, platicando con una empresa de recursos humanos me dice, mire, ahorita en la situación del país, dice, hay demasiada demanda laboral y poca oferta, a tal grado que hay personas muy capacitadas que entran a trabajar por $500 y tienen una capacidad de ganar 1,500. ¿Y qué me dicen las empresas? Dice a veces, mire, esperemos, ya va a llegar alguien, hay suficiente oferta. Está bien si usted no tiene el dinero, si usted no tiene los recursos, pues alguna ayuda le va a dar, pero si usted tiene los recursos, Dios se los ha dado, bendiga a otro que está en necesidad y Dios lo va a bendecir a usted, no le quepa la menor duda de eso. También en Levítico 19:13 encontramos cuando la palabra de Dios nos dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Mire, muchas veces en las empresas llega el 15 y no les han pagado, el 17 no les pagan. En cambio hay empresas que pagan un día antes, mejor les pagan, fíjese. El día antes, que ya lo tienen comprometido el siguiente día, ya no les queda nada porque están todos pero un día antes les pagan. ¿Por qué? Porque algo sagrado para el obrero es su salario. Mire, y Dios lo va a bendecir por eso. Porque cuando Dios le da a usted financieramente es porque quiere que con eso usted continúe la bendición para otros. Eso es. Dios no retiene, Dios multiplica, ¿verdad? Él no necesita el dinero, Él le da el dinero para que usted lo administre, pero Él no lo necesita. De Él el dinero es de Él, el recurso es de Él. Lo que va a hacer es ver si usted lo está administrando bien. Mire, Proverbios 12:14 dice, el hombre será saciado de bien, del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Eso quiere decir, miren, no todos los empleados le rinden igual. Hay unos que se esfuerzan más y la Biblia dice que la mano del diligente prosperará. Si usted tiene a alguien más diligente, pues también recompénsele esa labor adicional. Es correcto, es justo, la Biblia lo establece. Dice que el hombre recibirá según la obra de sus manos, ¿verdad? Al que trabajó y rindió más, pues tiene derecho a un poco más. Y eso va a motivar a su gente a seguir rindiendo cada vez más. Eso los va a motivar. Es que mire, si no los motivamos, ¿qué sucede? Es como que usted en la clase, tiene una clase, usted es profesor y tiene una clase, y él dice, vaya muchachos, mañana hay examen, y les pasa el examen a todos. Y resulta que unos sacaron 10, otros sacaron 6, otros 8, y en promedio le tiramos a 7 a todo el mundo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, señores, como aquí esta es democracia, y 7 para abajo para todos. Entonces, ¿qué pasa con el que estudió poco y sacó 6? Se siente bien porque tiene 7. Pero ¿qué pasa con el que estudió mucho y le pusieron 7? Se siente desmotivado. ¿Qué va a pasar en el próximo examen? Los que estudiaron mucho dicen, no, si para que nos estén promediando, mejor bajemos el rendimiento a los otros. Y los otros, como se sintieron satisfechos de que los que estudian producen, la próxima vez estudiaron menos. Entonces el siguiente examen, en vez de ser 7, resultó que era 5. Todos aplazados. Y al final, cuando usted tiene un esquema de ese, donde todos reciben igual por el trabajo que realizan, lo que pasa es que los más productivos se bajan al nivel de los improductivos. Y entonces toda la organización empieza con un déficit que ya no lo va a poder detener. La segunda forma es cubriendo las necesidades de seguridad. Si seguimos el orden de Maslow, la segunda necesidad era la necesidad de seguridad. Para esto, ¿qué necesitamos? Instalaciones seguras, protegidas, más que todo por el nivel de inseguridad que vivimos hoy en día. Si usted puede ofrecer transporte a la salida a sus empleados, les va a cubrir una necesidad de seguridad, porque hoy montarse en un bus implica que usted no sabe a qué se va a enfrentar.
en los buses. Entonces, esto es una realidad nuestra. En otros países posiblemente no. Pero en nuestro país el tema de la seguridad es muy crítico, ¿no? También la protección interna, la seguridad industrial, reglas claras de trabajo, políticas y procedimientos, eso es muy importante, porque eso me da seguridad de lo que yo estoy haciendo, pues es lo que me están requiriendo. Descripciones y objetivos de puestos. La gente se mete a las organizaciones, no tiene una descripción de puestos, hace lo que tiene que hacer, trabaja como loco y al final recibe un reclamo de parte de la jefatura. ¿Pero por qué? Porque no sabe cuál es su objetivo dentro de la organización. Esto es bien importante, descripciones y objetivos de puestos. Es crítico, porque el empleado sabe si está alcanzando sus objetivos o no. No queda el criterio de decir si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Pero si hay indicadores de desempeño donde le dice a usted, mire, usted como secretaria, el teléfono lo contesta máximo al tercer ring, máximo. Y usted lo hace, ya sabe que si contesta al cuarto, no lo está haciendo bien. Entonces, pero si lo está haciendo en el tiempo correcto, usted está cumpliendo, ¿no? Y la estabilidad laboral es parte de sentirse seguro. Mire, hay empresas, yo las he visto, personas, dueños que amenazan a los empleados. Le dicen, mire, cuide su trabajo, le dice, mire, así es la cantidad de solicitudes de empleo que hay. Sobra quien pueda venir a trabajar hoy en día, cuídelo. ¿Usted cree que esa persona con esa palabra motivadora lo va a cuidar? Lo que le está diciendo a esa persona, mire, busque otro trabajo antes que la quite. Entonces esa persona lo primero que va a hacer es estar buscando. Mire, si lo más importante que la gente tenga, dice, andarán dos juntos y que estuvieran de acuerdo, dice la palabra. No puede, si lo más importante es que su mente esté con usted. Así que estos elementos son muy importantes y tenemos que tenerlos presentes. Las reglas dan seguridad, y esto lo dice Levítico 25, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Si hay estatutos, si hay ordenanzas, si hay mandamientos, y la gente los cumple, el Señor dijo, van a habitar seguros, van a estar seguros. Si hay esto en las empresas, los empleados van a estar con seguridad. Los programas de inducción a los empleados, vimos que es importante porque eso les da seguridad en alguna medida. Mire, cuando usted manda a un empleado a capacitación, ¿qué le está diciendo al empleado cuando usted está invirtiendo en él? Que es valioso para usted, a tal grado que voy a invertir en esta capacitación para usted. ¿Qué dice el empleado? Que bien, no me van a despedir, dice. Si están capacitando, si están invirtiendo en mi persona, es porque me consideran para el largo plazo dentro de la organización, produce seguridad. Y mire, y la Biblia lo dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El programa de inducción, la mayoría de empresas no tiene un programa de inducción, entran a laborar y ahí le dicen, mira Roberto, explícamele aquí cómo es la cosa, y Roberto, como tiene miedo que viene a quitarle el trabajo, le explica mal, no le explica cómo debe, le mete miedo y a la semana renunció el empleado y el dueño dice, ¿qué pasó, hombre? Tan motivado que se miraba el muchacho. Y eso es verídico, si eso es verídico. A mí me ha pasado en las organizaciones que gente que desapareció, ¿por qué? Porque el otro tuvo miedo que el que venía a quitarle el puesto y al final, ¿y usted pone a capacitar a ese? No. Asegúrese que la capacitación viene dada por gente que no tiene que ver con la competitividad interna, ¿verdad? Entonces, si es personal, porque si no, si un vendedor lo pone a capacitar a otro vendedor, ¿qué va a pasar? No, hombre, eso va a ser un desastre. Así es que la Biblia lo dice, muéstrales el camino y lo que han de hacer, pero no invertimos en eso, fíjese. Y el temor impide avanzar hacia las metas. Claro, cuando hay inseguridad hay temor. Y el temor lo que hace nos impide avanzar, nos hace retroceder, nos hace cuidarnos, nos hace no arriesgarnos incluso dentro de la organización. Y miren lo que pasó, esto lo dice David en el Salmo 78, dice, hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Mire qué lindo, ¿verdad? Tremendo Dios, un psicólogo, Dios es tremendo psicólogo. El padre de la psicología es Dios, ¿verdad? Mire qué importante, entendiendo las ovejas, cómo las ovejas son de temerosas, ¿verdad? A tal grado que cuando dice el Salmo, sobre aguas de reposo me pastoreará,
es porque la ovejita le da miedo hasta beber agua de aquel río que está corriendo. Entonces tiene que llevarlo a aguas estancadas y ahí se siente segura. Pues así somos nosotros, somos inseguros y el Señor dijo, son como ovejas. Y la oveja es el animal más temeroso, más miedoso, más inseguro que hay. Así somos en las organizaciones. Y si Dios se encargó de llevar a su pueblo sin temor, pues como líderes de las organizaciones tenemos que guiar a nuestra gente con esa seguridad y con ese temor. Y si no, ya va a ver lo que pasa cuando hay temor. Mire, qué interesante Dios en su... Sí, mire, si toda esa teoría de Maslow, si Maslow la descubrió de la naturaleza humana, pero Dios, mire qué interesante. Miren lo que hizo Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto. Miren lo que dice Éxodo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, mire qué interesante, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mire qué interesante. No quiere decir esto que Dios está entendiendo el comportamiento humano. Dios dice, si me los llevo por aquí, van a ver a aquellos filisteos, corriendo me regresan a... ¿Se da cuenta? Eso es psicología. Si Dios pudo haberle quitado a los filisteos, ¿por qué no le quitó a los filisteos? Para que cruzaran. Mire, el camino de los filisteos era este. Y los llevó por aquí. Tremenda historia. Pero no los llevó por aquí porque la naturaleza de las ovejitas era muy temerosa. Y con esos hombres ahí, guerreros. Mire, así es el ser humano. Tenemos que asegurar que el temor y la inseguridad, porque el temor nos hace retroceder, nos hace abandonar las metas, los proyectos que tenemos por delante. Así es que si Dios lo hizo, nos está dando un ejemplo de la importancia que tiene entender el comportamiento humano. Eso es muy importante. Y Einstein lo había entendido y dijo, conocer bien a los otros es inteligente, conocerse bien a sí mismo, dijo, es sabiduría. Es cierto. Mire, pero nadie puede conocerse a sí mismo si no conoce a Dios primero, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted entiende a Dios, puede entenderse a usted mismo. Cuando usted entiende la santidad de Dios, entiende su pecaminosidad. Por eso es que Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Entonces es importante cómo el conocimiento de Dios nos lleva al conocimiento humano. Y entonces cuando nos conocemos a nosotros mismos podemos manejar mejor nuestra vida y las de otros. El tercer paso es cubriendo las necesidades sociales. Maslow hablaba de la importancia del sentido de pertenencia, ¿verdad? A nadie le gusta sentirse solo. Además, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. No fuimos creados para vivir en soledad. Entonces, hay organizaciones que proveen el ambiente para eso, fíjese bien. Oportunidad para trabajar en grupos y con otros departamentos. Ayuda, sobre todo si es una persona sanguínea. Si es un sanguíneo, el sanguíneo le gusta estar con gente. Si usted lo pone detrás de una computadora, ese hombre se lleva la computadora donde hay gente, pero se la va a llevar, no lo va a dejar ahí. Y eso es parte de boletines informativos que hacen partícipe a la gente de lo que está sucediendo en la organización. Porque muchas veces los departamentos trabajan tan aislados que el que está en ventas no sabe lo que está pasando ni en mercadeo. Y después el vendedor llega y no sabía que había una promoción. Déjeme averiguarle, usted haga la prueba y llame, mire, fíjese que acabo de ver en el periódico que tienen en oferta tal aparato. Déjeme averiguar. El vendedor. ¿Por qué? Porque no hay esa interacción entre los departamentos. Convivencias, eso es importante. Buen ambiente laboral, permitiendo participar en actividades familiares. Es decir, cuando un empleado le dice, mire, fíjese que mi hijo va a recibir un diploma porque se sacó el premio del más amigable. A lo mejor pero mire, para él es importante. En las organizaciones tienen que dar autorizaciones, porque si no su realización como padre no se va a dar. Y su trabajo va a ser un obstáculo para ser un buen padre. Pero si usted en su organización permite que las personas puedan realizarse como padres, esas personas van a ser fieles y nunca van a cambiar su organización. Porque a otras les van a cambiar su horario. Pero en esa, si el horario que le da le permite servir, le permite atender las necesidades de su familia, esa persona va a ser fiel a usted y le va a rendir con esa motivación intrínseca que el dinero no le puede dar.
Hay empresas que lo hacen muy bien. Este es un ejemplo de un anuncio de Pizza Hut, por ejemplo. Tiene un ambiente laboral muy agradable. La mayoría son de la misma edad, son jóvenes, participan de los mismos intereses. Tiene una comunidad de jóvenes muy, muy grande. Entonces, incluso hay personas que dicen que se metieron a X universidad porque hay más gente. Mire qué interesante. Les gusta estar con gente, y es cierto. Entonces, esto es importante, ¿no? Miren lo que dice las necesidades sociales según la Biblia, en Hechos 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué lindo, ¿verdad? La iglesia iba creciendo. Partían el pan en las casas, había convivencia, había alegría, había sencillez de corazón. Pero mire qué agradable. Eso es porque cuando Dios forma la iglesia, la forma para satisfacer la necesidad de pertenencia, la necesidad social. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos, porque a través de la iglesia satisface el Señor esa necesidad. Y crea un buen clima laboral. Miren lo que dice el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo no va a haber un buen clima laboral así? ¿Cómo no va a haber productividad? ¿No? Y mire, Josué y Caleb eran tremendos hombres motivados. ¿Quiénes conquistaron la tierra prometida? Esos dos hombres. Los otros 10 eran los que fomentaban la desarmonía y son los que nunca alcanzaron la tierra. El cuarto paso es cubriendo las necesidades de autoestima. Es decir, como el ser humano es inseguro, mire, el ser humano es inseguro. Nunca sabe si lo que está haciendo está bien, a menos que se lo diga. Y si usted no le dice gracias y no le dice lo bien que está haciendo su labor, esa persona va a estar insegura todo el tiempo. ¿Por qué en la religión vivimos inseguros tanto tiempo? Porque nunca sentíamos que éramos capaces de satisfacer las demandas de Dios. En la religión usted nunca se siente que está agradando a Dios porque nunca es suficiente. Nunca. Cuando usted llega a conocer a Cristo se da cuenta que Él hizo suficiente con su obra. Usted es aceptado delante de Él no por su buen trabajo, sino porque Él pagó para hacerlo acepto en el amado, dice la Biblia. Entonces cuando usted entiende eso, que su apreciación viene de Él, cambia totalmente su percepción. Entonces la autoestima es bien importante. Y esto lo dijo William James. Dijo que el principio más profundo del carácter humano, dijo, es el anhelo de ser apreciado. Una palabra de aprecio tiene tanto poder en la vida de las personas como no tiene idea. Tiene más poder que la compensación económica. Y para esto hay que elogiar el buen desempeño. Mire, encontramos en la Biblia, en Mateo 25, la historia la parábola de los talentos. Y al final le dice el Señor de los talentos, le dice al siervo, bien, buen siervo y fiel, le dijo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, le dice. Entra en el gozo de tu Señor. Mire, palabras de aliento. Bien, buen siervo y fiel, le dijo. La pregunta es, ¿cuánto premia usted la fidelidad de sus empleados? ¿Cuántos años tienen sus empleados en la organización? ¿Han sido fieles? ¿Han sido buenos? Le podremos dar esas palabras de aliento. Mire, en los colegios daban medallas por perseverancia. 13 años en el colegio, perseveró, ¿verdad? A puro golpe y todo, pero llegó. Ahí va su medalla, aunque sea, pero ahí va feliz el joven, ¿verdad? Porque muchos no llegaron, ¿verdad? Muchos salieron en séptimo, octavo, matemáticas, los sacó fuera del camino, ¿verdad? Esto es bien importante. Un estudio de Sid Gallup dice que el 50%, miren importante, es el porcentaje de empleados encuestados que manifestaron que cambiarían su trabajo por uno con más reconocimiento. La mitad de los empleados. ¡Qué emigración!, ¿verdad? Y Richard Branson dijo también, si nos fijamos en lo mejor de nuestros empleados, van a florecer. Si criticamos o miramos lo peor, se van a marchitar. Todos necesitamos un montón de riego, dijo. ¿Se da cuenta? El mundo lo ha descubierto.
Estas personas no son cristianas, no son creyentes, pero han descubierto un principio y les está funcionando. No digamos ahora que el Señor nos ha dado la luz por medio de su palabra y nos lo está confirmando. El hacerlos partícipes de reuniones, de preguntarles, mire, ¿y tú qué piensas al respecto? ¿Cuántas veces le ha preguntado a un empleado su opinión? ¿Cómo cree que el empleado se siente cuando usted le pide su opinión? Se siente importante, se siente que lo aprecia, se siente que lo que está diciendo tiene valor. Ese hombre va a ser fiel. Miren qué interesante. O hacerlos partícipes de reuniones. Una vez cada cierto tiempo, el empleado, el vendedor, conversan sobre lo que está sucediendo. Miren lo que pasó en la Biblia, Marcos 5, y dice Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Mire, ¿cómo se sentía Pedro, Jacobo y Juan, que solo ellos tres estaban ahí, ¿verdad? Indudablemente estaba demostrando un aprecio hacia la labor de ellos. Hagamos partícipe a la gente. El otro factor importante es delegar. El delegar mejora la comunicación y la confianza. Estimula la creatividad, promueve la iniciativa, distribuye la carga laboral y fortalece el sentido de compromiso. Porque miren lo que dijo Jesús a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y el evangelio que tenemos hasta el día de hoy es porque esos 12 se les delegó y decidieron dar la vida por esa delegación. Entonces, cuando a usted le delega, mire, cuando usted le pregunta a su vendedor cuánto puede vender, es más comprometido para él que si usted le dice, me vas a vender tanto. Porque cuando es impuesto, pero cuando él se compromete y de su palabra ha salido, yo le llego a la meta en este mes y le prometo vender, esa persona se compromete porque es su palabra la que está en juego. Hágalos partícipes de las propuestas de las metas de ventas, por ejemplo, o hágalos partícipes de las metas de producción. Ellos se van a sentir importantes y van a estar más comprometidos con usted. Mire qué importante esto, sin preferencias. Es decir, el no tener preferencias también alimenta la estima de las personas. Y esto dice Santiago 2, nos dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Wow, miren, estas palabras son fuertes, ¿verdad? Venir a ser jueces con malos pensamientos. ¿Qué significa? Que tenemos que administrar con equidad, ¿verdad? Sin importar la posición, la condición, estima. Debe haber, en base a un reglamento, debe estar diseñada su gobernabilidad en la empresa. Con educación y respeto, este es un elemento bien importante, la educación y el respeto. Y muchas veces los jefes abusan de su autoridad y no practican este principio. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, y muchas jefaturas son de grito mínimo, ¿verdad? Son de amenazas, son de imponiendo autoridad. Eso es lo que va a hacer. Mire, al final lo que va a hacer es le va a provocar pérdidas en su organización. Mire, hay negocios en Estados Unidos que fueron boicoteados por empleados molestos con la organización. Pepsi Cola tuvo un caso muy serio en Estados Unidos. Tylenol tuvo que retirar del mercado X cantidad de analgésicos porque había un problema que había sido producto del boicot de un empleado. Entonces, todo esto le va a traer consecuencias que lejos de mejorar su productividad, le va a causar problemas. El agradecerle al empleado, aun cuando usted le está pagando al empleado por lo que está haciendo, agradézcale. La Biblia dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Y no, Jesús agradecía, gracias te doy, Señor, por el pan. Decía, gracias, Señor, porque has revelado a los niños lo que escondiste a los sabios y entendidos de este mundo. El agradecimiento es fundamental para que sus empleados se sientan motivados. Y Séneca, un filósofo en la época, tal vez 70 años antes de Cristo, decía, no hay nada más honorable que un corazón agradecido. Cuando usted es agradecido, la gente se siente motivado a seguir trabajando para usted y dar más de lo que se espera. Proveer un buen lugar de trabajo. Esto es bien importante. Mire, a veces usted pone al empleado en una silla que está medio quebrada, en un escritorio que no abre la gaveta, la luz a duras penas, y entonces el ambiente de trabajo no demuestra. Eso es como que usted el día de los enamorados le lleve a su esposa una flor así medio marchitadita, ¿verdad? Pero mira, la conseguí en descuento ahí, pero por lo menos algo. Mire, mejor no le lleve nada. No le lleve nada. Porque el mensaje que le está mandando es que tiene poca importancia. Si usted tiene un empleado y lo tiene en condiciones inapropiadas, con poca luz, mire, si algo importante es tener una buena silla, si ahí pasa sentado buena parte del tiempo, las herramientas de trabajo, que sean eso le da estima a la persona, siente que es importante. Si usted le compra un escritorio nuevo y le pone una silla bonita y le pregunta, es más, se lo lleva a comprar la silla con usted. ¿Cómo cree que se va a sentir? ¿Te gusta este? Pues ¿cómo se va a sentir cada vez que se siente en esa silla? Que su jefe lo apreció, que hasta le llevó a escoger la silla. ¿Cuántos jefes han llevado a sus empleados a escoger una silla? Seguro que, y es de tan importancia. Si yo veo a la gente en las oficinas, mire, poniendo colchonetas en los silloncitos, en las sillitas y poniéndole un respaldo, porque la silla no tiene las características. ¿Cómo cree que Mire, parece mentira. Invierta en eso y va a ver usted cómo va a cambiar el comportamiento de su gente. Es más, hasta esa silla se la van a cuidar mucho mejor, fíjese. Porque no van a querer regresar a la anterior. Muy bien, con afabilidad. Y esta es una palabra que se nos ha olvidado, ¿verdad? Vuestro atavío, decía el apóstol Pedro en su primera carta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, decía. El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Mire, cuando alguien es afable es que es agradable estar con él y conversar con él. Significa agradable de conversación y agradable de presencia. Es un espíritu afable. Y apacible significa con mansedumbre. Es decir, hay personas que es agradable estar con ellos. Hay personas que llevan alegría cuando llegan, pero hay otras que producen alegría cuando se van. Preguntémonos cuando se ve el jefe, ¿qué produce el empleo? ¿Hay alegría? Pregúntese, porque ese es un indicador de lo que está pasando ahí adentro, ¿verdad? Así que si cuando usted se va, hay fiesta, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Ese espíritu apacible. Mire, yo veo cómo el día de hoy los gimnasios han prosperado. Y es cierto, todos estamos preocupados por la vestimenta externa y vemos como el cuidado del físico y la apariencia. Y está muy bien, porque hay que cuidar el templo, ¿verdad? Hay que cuidar el templo del Señor, que es este cuerpo, ¿verdad? Y las hermanas que se pinten, por favor, háganles el favor a los esposos, ¿verdad? No dejen de pintarse, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que nos hemos olvidado del ornato interno, que es más importante que el externo. Mire, el Señor lo decía, miren, engañosa es la gracia y vana la hermosura, decía. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Y la que teme a Dios es la que tiene un espíritu afable, igual con los jefes, igual con los varones. Si eso es para todo. El espíritu afable es más importante y hemos descuidado porque la cultura del hombre, es decir, de la sociedad nuestra, premia el físico, premia lo externo. Por eso dice que el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira lo que está en el corazón. ¿Ve? Y lo último es cubriendo las necesidades de autorrealización, que este era la última fase de la jerarquía, ¿no? Las necesidades de autorrealización. Y esto implica ofrecer oportunidades de trabajo más desafiantes. Es decir, ya la persona ya lleva muchos años haciendo lo mismo
y a lo mejor ya no le motiva y quisiera pasar a algo diferente. Mire, ¿por qué los niños cuando juegan el PlayStation y ya toparon el juego, ese juego ahí lo dejan tirado? ¿Por qué? Porque ya no los desafía. ¿Qué quieren? Otro que tenga más complejidad. Si usted lo ve en los niños. Entonces, ¿qué significa? Lo mismo pasa en el trabajo. Si lo que está haciendo ya no me desafía, es porque necesito algo diferente. Algunos pueden estar contentos con eso y no necesitan eso, pero hay otros que sí. Otro es apoyando el crecimiento personal y profesional, es decir, a lo mejor necesitan tiempo para estudiar. Gente en su organización dice, yo quiero sacar una licenciatura, un técnico, quiero superarme, dicen. Si usted le niega esa superación, usted va a tener un empleado desmotivado, totalmente. Capacitaciones, libros. Mire, si usted sabe que a la persona acaba de tener un bebé y usted va y le regala un libro de cómo educar a sus hijos, y eso le ayuda a salir del problema, mire, usted va a ser apreciado en gran manera por esto, por el crecimiento personal y profesional. Y esto no tiene que ver con entregas económicas. Normalmente las entregas no económicas son las más valiosas para la gente. Y ofreciendo un plan de carrera cuando lo pueda hacer, vea. Es decir, todos queremos sentir, bueno, ¿y en esta empresa qué futuro tengo? En 5 o 10 años, ¿dónde voy a estar? ¿Tengo oportunidad de crecer con la empresa o me voy a quedar estancado? Eso lo va a saber usted preguntándole a sus empleados cuál es su aspiración. Porque si la aspiración del empleado es seguir ahí hasta que se retire, pues ahí déjelo, no lo mueva. Si a un vendedor le encanta vender y usted lo va a premiar como supervisor, pero nunca quiso ser supervisor, no, hombre, ese hombre va a vivir añorando al ser vendedor. Entonces, no todos anhelan lo mismo, ¿verdad? Y miren lo que dice el apóstol Pablo, tremendo psicólogo también el apóstol Pablo, en primera carta de Corintios 13, decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Es decir, en la medida que voy madurando en la organización, yo voy abandonando los trabajos que eran como de niño. Y ahora quiero trabajos más acordes a la madurez de la curva de experiencia y aprendizaje que ya tengo. Y aquí vemos en Mateo 25, en la medida de su capacidad. Miren qué importante. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. No todos los empleados tienen las mismas capacidades. Son talentos y dones que Dios ha dado, ¿verdad? Y luego dice, se fue lejos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Qué significa esto? Ha sido buen administrador con esto, está preparado para administrar más. Pero al que no tiene, es decir, al que no pudo administrar lo poco que tenía, le iba a ser quitado y se lo va a dar al que puede administrarlo. Lo que quiere decir esto es que usted, en la medida que las personas demuestran su capacidad, yo puedo ir otorgando más responsabilidad y la persona se va a ir autorrealizando para llegar a ser muchas veces aquello de lo cual estudió. Si al final dice, estudié esto y resulta que no lo practico, esa es una frustración. Y esto es lo que podemos ayudar nosotros. Factor clave de la motivación, esto es bien importante. El factor clave de la motivación es el liderazgo. El liderazgo es fundamental. La forma en que yo dirijo a la gente, y estos son las jefaturas, los puestos que tienen a su cargo gente. Decía Jack Welch, este hombre fue el que llevó a General Electric a un éxito tremendo. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, eres un líder, dijo. La pregunta es, ¿estamos haciendo esto con nuestra gente en las organizaciones? ¿Estamos ayudando a nuestra gente? ¿Los inspiramos? ¿Les ayudamos a hacer más, a ser mejores, a desarrollar su potencial al máximo o cohibimos ese potencial? ¿O los tenemos ahí apretados para que no crezcan porque no quiero que se me vayan? ¿Cuál es nuestra filosofía de administración con la gente? Porque esto es muy importante. Nuestro papel es inspirarlos a que ellos puedan llevar a cabo el máximo potencial que Dios puso en ellos. Así es que, y algo con lo que quiero ir terminando, Abraham Maslow dijo también, el mismo creador de las jerarquías de las necesidades, dijo,
Si planeas ser algo menos de lo que eres capaz, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida, dijo. Mire qué importante. O sea, si yo a un pez no lo pongo en el agua, ese pez nunca va a ser feliz, se va a morir, porque no fuimos creados. Dios nos ha dado capacidades, potenciales y dones. Y decía Maslow, si nosotros no somos aquello para lo cual somos capaces, y por eso es que mucha gente vive en frustración hoy en día, porque no está haciendo aquello para lo cual fue creado. Mire, nadie puede ser realizado si no desarrolla el potencial máximo que Dios ha puesto en él. Y por eso vivimos frustrados y vivimos que queremos alcanzar cosas que las cuales Dios no nos ha capacitado para ello. Y algo bien importante, que todas estas necesidades de Maslow que vemos ahí, todas estas necesidades, Dios las satisface, ¿sabía usted? Él es completo para nosotros. Él dijo, todas estas necesidades yo se las voy a satisfacer. No las va a satisfacer el hombre, Dios va a usar al hombre para satisfacerlas, pero es Él la fuente de la satisfacción de todas nuestras necesidades. David lo comprendió. El rey David dijo, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Qué lindo, ¿verdad? El apóstol Pablo también lo había comprendido cuando dijo en Filipenses 4, mi Dios pues, dijo, suplirá todo lo que os falta, dijo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él dijo, el Señor va a suplir toda nuestra necesidad, todo lo que nos falta, toda esa escasez con la que nacemos y vivimos. Dios ha prometido satisfacerlas. Y tenía la motivación correcta el apóstol Pablo, fíjese. Y dijo en Colosenses 3, dijo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Él entendió quién era su jefe. Y él entendió que su jefe le había prometido satisfacerle todas sus necesidades. Solo tenía que trabajar para él y no para el hombre. La pregunta es, ¿para quién trabaja usted? ¿Trabajamos como para el Señor o trabajamos como para los hombres? Porque dice la Biblia que de él vendrá la recompensa. Él es el que paga el salario. Y si él paga el salario, mire qué interesante, quiere decir que Él se va a encargar de nuestras necesidades fisiológicas. En una ocasión les dijo a los apóstoles, miren, ¿por qué se afanan qué van a comer y qué van a beber? Miren las aves del cielo, dijo, ni siembran, ni ciegan, ni guardan en granero, y vuestro Padre las alimenta, dijo. ¿No son ustedes más importantes que las aves? Pues, entonces, ¿qué les dijo? ¿Por qué se afanan qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Todas las necesidades fisiológicas ahí están. Porque los gentiles, dijo, los que no tienen un Padre en los cielos, esos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas necesidades con las cuales nos preocupamos, dice que van a ser satisfechas. El problema es que buscamos primero las añadiduras y si hay tiempo, buscamos el reino de Dios. Y no funciona, la matemática en el reino de Dios es inversa. El Señor lo ha prometido en su palabra. También Él ha prometido ser nuestra necesidad de seguridad. Miren el Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, dice. Así Jehová, dice, está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿No se siente seguro usted? Saber que los brazos de Jehová están alrededor de su pueblo, dice, guardados en el hueco de su mano, dice. Esto nos da seguridad, por supuesto. Él satisface nuestro sentido de pertenencia. El apóstol Pablo en la carta de Efesios capítulo 2 dijo, porque por medio de Él, hablando de Jesucristo,
los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no somos extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué lindo, el sentido de pertenencia. Usted y yo, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dígame si no hay sentido de pertenencia. Usted y yo no estamos solos. Formamos parte de la familia de Dios y somos conciudadanos de los santos. Ahora somos extranjeros y advenedizos porque nuestra ciudadanía corresponde a otro reino y quien nos respalda es otro rey. Así que siéntase seguro y aceptado porque el Señor nos ha recibido, pueblo suyo. Mire la necesidad de autoestima, el sentirse apreciado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Mire, dígame usted, tanto amó Dios al mundo, dice la Biblia. Es autoestima, que aún siendo pecadores, Cristo murió. Es decir, que nuestra estima delante de Dios no depende de nuestras obras. Dice, David decía, porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a tu misericordia. Quiere decir que el amor de Dios dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios no depende de lo que usted hace. El amor de Dios es incondicional, es inmutable, es eterno, porque la obra de Cristo en la cruz nos ha hecho aceptados, dice la Biblia, delante de Dios. Entonces, el amor de Dios no está condicionado a nuestras obras. Y nuestra necesidad de autorrealización. Llegamos a la última necesidad. Pero esta autorrealización, David la encontró en la presencia de Dios. No depende de las cosas materiales, ni de los bienes, ni de la estima. Depende de una sola cosa. El Salmo 16, David lo expresa cuando dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Mire, el mayor gozo que usted y yo podemos experimentar en la vida es en la presencia de Dios. Qué lindo, ¿no es? Por eso es que decía, Señor, decía, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, decía David. Prefiero vivir un día, pero en tu presencia, que 1000 días alejado de ella. Y decía David cuando había pecado, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque lo más que apreciaba David era el gozo que experimentaba de tener una comunión con el Padre. El apóstol Pablo lo experimentó. Estando preso, experimentaba el gozo de Dios. Y nadie, mire, ninguno puede llegar a tener una autorrealización si no está en la presencia de Dios. Y no podemos estar en la presencia de Dios ni disfrutar el gozo de su presencia cuando no nos hemos reconciliado con Dios. Imposible. Cuando hay enemistad no hay gozo. La enemistad nos roba el gozo que Dios quiere darnos para autorrealizarnos y encontrar el propósito de nuestra existencia, que fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre, dice la Biblia. Pero el pecado lo que hace es obstaculiza este gozo, obstaculiza nuestra relación y necesitamos reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ni usted, mire, no hay nadie en este mundo que pueda experimentar el gozo y autorrealizarse si no se ha reconciliado con Dios. Y esa reconciliación solo puede venir cuando sus pecados son lavados, perdonados, limpios por la sangre de Cristo. En la época de los romanos, cuando a un preso lo llevaban a la cárcel, el carcelero ponía a la par de su cárcel
un documento donde establecía toda la deuda que esta persona por los hechos delictivos cometidos tenía con el Estado y con la ciudadanía. Cuando esta persona pasaban los años y pagaba la deuda, pasaba otro hombre a la par de la cárcel poniendo un sello sobre este documento que decía Tetelestai. Ese documento significaba consumado. A partir de ahí esta persona podía salir libre de la cárcel, agarraba el documento y se iba. Y si alguien le reclamaba decía, ya fue pagada la deuda, ya ha sido cancelada. Mire, cuando Cristo murió en la cruz, sus últimas palabras, después que bebió el vinagre, Él dijo, consumado es, tetelestai. ¿Qué significa eso? Que usted y yo ahora podemos salir de la cautividad en la cual el pecado nos ha llevado. Ahora somos libres. Por eso decía el apóstol, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Usted y yo, cuando Cristo paga en la cruz del Calvario la deuda suya y mía, nosotros agarramos esa obra de Cristo y decimos, consumado es, está pagado, soy libre. Por eso Jesús, cuando inicia su ministerio, dice, he venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Porque Él vino a romper las cadenas para que usted y yo podamos ser libres, porque nadie puede experimentar una autorrealización si no ha sido liberado. Si el Hijo os libertare, dijo, seréis verdaderamente libres. Pero mientras no seamos libres de esa esclavitud, mientras no seamos libres y no hayamos sido reconciliados con Dios, no vamos a experimentar esa autorrealización que experimentaba David. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre. ¿Le gustaría a usted gozarse en la presencia del Señor? ¿Le gustaría experimentar ese gozo que solo las personas nacidas de nuevo, que han sido lavadas por la sangre de Cristo, pueden experimentar? Mire, Pablo experimentó esa autorrealización aun cuando tenía cadenas en sus manos y en sus pies y estaba preso. Pero Pablo estaba físicamente preso, pero espiritualmente estaba libre. Se había realizado en su vida y ya era un hombre libre. Allá afuera en el mundo hay muchos que están libres físicamente, pero espiritualmente están encadenados. Están presos de su propia vida porque no se han reconciliado con Dios y por lo tanto no pueden disfrutar de la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Yo invito en esta hora, si hay alguien que desea experimentar esa autorrealización y desea experimentar todas esas bendiciones que hemos visto ahora, de estima, de provisión, de cuidado, y quiere entrar en el reposo de Dios. Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y están agobiados de sus cargas, yo os haré descansar. Pero tiene que dar un paso de fe, tiene que tomar un paso de fe en esta hora. Usted no ha venido por casualidad. Dios tiene un propósito para su vida y quiere que usted se autorrealice y llevarlo a la plenitud para la cual lo creó. Si es así, desde el fondo de su corazón quiere reconciliarse con Dios para experimentar ese gozo, haga esta oración conmigo, ahí donde está. Ahí donde está, desde el fondo de su corazón, y diga conmigo, amante Padre Celestial, te doy gracias por la vida que tú me has dado. Te pido perdón porque he vivido una vida en enemistad contigo. He transgredido tu ley. He olvidado, he ignorado tu ley. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Me arrepiento de haberte ofendido. Y en esta hora quiero reconciliarme contigo. Y yo recibo y acepto la obra de Cristo en la cruz y reconozco que Él pagó por mis pecados para ser yo libre de la deuda. Y también, Señor, reconozco que tú le levantaste de la muerte para mi justificación y vida eterna. Yo decido hoy recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y que Él tome todos mis pecados y mis culpas y mis errores del pasado. Quiero un nuevo comienzo. Quiero llegar a esa autorrealización para lo cual tú me creaste, Señor. Y quiero servirte. Inscribe hoy mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una nueva criatura. Te lo pido todo
en el bello nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén.